divide. Bien. Bueno, el simulacro, sí, va a ser de las semanas de la 1 a la 4. Ustedes saben que el examen va a ser de la semana 1 a la 7, ¿sí? El primer parcial. Bien, ¿cómo son los parciales normalmente? Son en base a algún problema puntual, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que se divide en 3, ¿sí? Las primeras 2 preguntas del examen van a ser de contenido únicamente, ¿sí? Normalmente son las que terminan de redondear la nota, valdrán entre 1 a 15 puntos cada uno, ¿sí? Entre 1 a 1,5 puntos cada uno, más o menos. Después tenemos las de desarrollo, en donde van a tener un concepto, pero lo van a tener que desarrollar, como son las que, por ejemplo, tienen algunas palabras, ¿sí? Y ustedes tienen que escribir en base a esas palabras algo, y después van a hacer con un problema, ¿sí? Como es en el caso ¿sí? Del simulacro, en donde van a tener una problemática y van a tener que desarrollar el contenido en base a eso, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Bueno, acá vamos a tener, ¿sí? En la pregunta 1, que dice que, nada, va a desarrollar un tema. ¿Mm? El tema en este caso es glóbulos blancos o linfocitos, ¿sí? Dice, usando las ideas estudiadas en la materia, en esta evaluación vamos a analizar el proceso de desarrollo de un tipo de glóbulos blancos o linfocitos, ¿sí? Los glóbulos blancos son una célula sanguínea, ¿sí? Que va a ser encargada de regular lo que es la respuesta inmune, ¿sí? Son nuestro sistema de defensa, digamos. Son los que van a producir los anticuerpos también, ¿sí? Estoy agregando gente. Entonces, nos dice que son los glóbulos blancos. Son células especializadas que intervienen en las respuestas inmunes, ¿sí? ¿Qué significa que tiene especialización? ¿Qué significa que está especializada? ¿Cómo? ¿Qué significa que está especializada la célula? ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito de eso? Profe, que se distingue de los demás. Claro, que pasa a tener como especializaciones, empieza a desarrollar más organelos de un tipo que de otro, o empieza a perder organelos, ¿sí? Entonces vamos a tener que ahí esa célula está especializada. Por ejemplo, tiene más retículo endoplasmático o más mitocondrias, ¿sí? ¿Me siguen? Si quieren, repito algo. Dijo que la célula o los glóbulos están especializados. ¿Qué Sí. significaba estar especializada, no? Claro, que esté especializado significa que hay, por ejemplo, si lo llevamos a las personas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, que un deportista de nado va a tener más desarrollo de todo lo que es el tren superior que un maratonista, ¿no? Vamos a tener que siguen siendo personas, pero se especializaron, o sea, tienen un desarrollo orgánico diferente para diferentes tipos de tareas.
Entonces vamos a tener que las células estas, ¿sí?, desarrollaron unos orgánulos más que otros, más que otras células, ¿sí? O sea, que tienen más cantidad, por ejemplo, de retículo endoplasmático, que era el que producía las proteínas. Bien, entonces dice, usando las ideas estudiadas en la materia, en esta evaluación vamos a analizar el proceso de desarrollo de un tipo de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células especializadas que intervienen en las respuestas inmunes. Vamos a enfocarnos en un tipo particular de glóbulos blancos, los llamados linfocitos B. Estos linfocitos son células que se ubican en la sangre y que producen un tipo particular de proteína llamadas anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, cuando te dicen, bueno, te enfermaste, bueno, vas a tener anticuerpos por un tiempo, significa que son unas proteínas que sirven para reconocer, ¿sí?, los agentes extraños que invaden nuestro cuerpo, ¿sí? A veces duran un tiempo, a veces duran toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, el de la varicela. Una vez que te lo contagiaste y las células estas reconocen ese tipo de agente extraño, ¿sí? Siempre que notan eso, lo atacan y ya no nos enfermamos más. Por ejemplo, con una gripe se olvida al cabo de 2 o 3 meses, ¿sí? Elimina el cuerpo, eso porque son virus que mutan todo el tiempo también. Entonces, se olvida de eso. Bien, entonces dice, estos linfocitos son células que se ubican en la sangre y que producen un tipo particular de proteína llamada anticuerpo. O sea, ¿por qué tienen ese nombre de anticuerpo? Bueno, porque justamente detectan los cuerpos extraños en nuestro hogar, digamos, nuestro sistema circulatorio, y lo que hacen es rodearlo con esos anticuerpos para que otras células lo fagociten, ¿sí? Entonces dice, luego de su síntesis, Hola, profesora. Profesora, sí, decime. está hablando del parcial porque yo justo recién me conecté Sí, de los linfocitos sí. de la respuesta inmune, Ujú. de acuerdo al parcial que podemos llegar a tener. No es lo mismo, pero es algo de esto igual, similar que nos van a tomar, ¿no? Claro, no es que vamos a tomar esto así, no es que ustedes tienen que saber qué es todo esto, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Y yo los voy a orientar, no es que van a estar solos en el examen. Si hay algo que no entienden del examen, yo los voy a apoyar, porque la idea es que el contenido que se proponga sirva para que ustedes puedan volcar sus ideas, lo que hayan estudiado, y que no sea un obstáculo más, ¿sí? Así que no se asusten en ese caso. Si hay algún concepto, algo que no entienden, que no lo trabajamos en la materia, lo podemos charlar. Bueno, Bien. Bueno, entonces dice que sabemos que los anticuerpos son específicos, es decir, que tienen la propiedad de unirse únicamente a algunas estructuras y no otras, ¿sí? Entonces, vamos a tener, sí, que... Perdón, profe, sí, ¿te podrá pedir a decime. los compañeros que se desactiven los micrófonos? Porfa, porque se escucha como interferencia. Sí, sí, estuve muteando algunos. Bien, Profe, también sí, dice que una talibana no puede entrar. a ver. No la tengo acá. Que intente de nuevo, a ver. No la tengo en la sala de espera.
Yo ahí puse en el grupo que no podía entrar y ahí entré, profe. Yo Ah, pido para bueno. hablar. Ah, porque no lo estoy viendo el grupo. A ver. Espera. Ahí me fijo. No, no me llegó nada. A ver ahí. Bueno, sino que no se preocupe que yo lo estoy grabando. Bien, entonces vamos a tener que estos linfocitos son células que se ubican en la sangre y que producen un tipo particular de proteínas, ¿sí? Llamadas anticuerpos. Luego de su síntesis, los anticuerpos son secretados hacia el exterior de la célula, como vimos, ¿sí? Que hay proteínas que pueden ser liberadas hacia el exterior de la célula. Bueno, una de estas es la producción de anticuerpos, ¿sí? Bien, entonces dice, sabemos que los anticuerpos son específicos, es decir, que tienen la propiedad de unirse únicamente a algunas estructuras y no a otras, ¿sí? Por ejemplo, si se unieran a cualquier cosa, ¿sí? Son como marcadores que le dicen a otros glóbulos blancos que matar, digamos. Es como si los marcaran con una cruz, ¿sí? Con los anticuerpos, las células. Bien. Entonces dices, es decir, que tienen la propiedad de unirse únicamente a algunas estructuras y no a otras. Por ejemplo, los anticuerpos generados luego de la vacunación contra el coronavirus tienen la propiedad de unirse específicamente a este virus. Si miramos más en detalle, se unirán a la proteína Spike o S, que es la que está presente en la membrana del virus. Esa proteína que menciona ahí es justamente la que le permite ingresar a las células de nuestro cuerpo. Porque no dejamos entrar cualquier cosa, ¿sí? No metemos a nuestras células cualquier cosa. Esa proteína confunde a las células de nuestro cuerpo y permiten que ingrese el coronavirus. ¿Sí? Dice. Veamos algunos aspectos del desarrollo de los linfocitos B. La sangre es un tejido en el que se encuentran presentes distintos tipos de células. Entre estas células se encuentra un gran número de glóbulos blancos llamados no diferenciados. En la figura 1 muestra una fotografía tomada con microscopio en el que pueden observarse un gran número de glóbulos rojos y un único glóbulo blanco no diferenciado, señalado en la flecha del centro de la imagen. Perdón, ahí. Bien. Entonces, vamos a tener, ¿sí? Que hay unas células que todavía no se terminaron de diferenciar, ¿sí? Que son estas. Entonces dice, entre estas células se encuentra un gran número de glóbulos blancos llamados no diferenciados. La figura 1 muestra una fotografía tomada con un microscopio en el que pueden observarse un gran número de glóbulos rojos. ¿Sí? Este es como el parecido al que vimos cuando vimos tejidos, ¿sí? Entonces tenemos un gran número de glóbulos rojos y un único glóbulo blanco no diferenciado, señalado con la flecha del centro de la imagen. El biología, la materia. Ah,
Sí, igual lo vimos también un poquito en la clase pasada, ¿sí? En unas imágenes. ¿Cómo? Bueno. El color violeta del glóbulo blanco no diferenciado se debe a una tinción particular del material genético. O sea, se les agrega una tintura, ¿sí? Que se une a el ácido nucleico del núcleo de la célula, ¿sí? Entonces dicen, en la sangre tenemos millones de glóbulos blancos no diferenciados. Cada uno de ellos está preparado para la producción de anticuerpos ligeramente diferentes. A causa de estas diferencias, los anticuerpos producidos por cada uno se unirán a estructuras diferentes. Llamamos no diferenciados a estos glóbulos blancos porque inicialmente se encuentran en una etapa en que no producen anticuerpos. En esta etapa las células están con un nivel de actividad muy bajo, por ejemplo, en esta etapa no crecen ni se dividen. Una característica que refleja este bajo nivel de actividad es la presencia de muy poco citoplasma y organelas. ¿Sí? Dice, en el linfocito de la figura 1 se observa que el núcleo en violeta más oscuro ocupa casi la totalidad de la célula. Para convertirse en glóbulos blancos que sí produzcan y secreten anticuerpos, estas células deben pasar por procesos de reproducción y diferenciación. Presten atención a esta palabra, ¿sí? Reproducción, sí, y diferenciación. Entonces dice, tenemos un glóbulo blanco no diferenciado, ¿sí? Y el ya diferenciado, ¿sí? En donde este es el productor de anticuerpos, o sea, de proteínas. ¿Qué sería esto que aparece acá? ¿Qué les parece? Célula diferenciada. Es una célula diferenciada, exacto. ¿Y qué podríamos aspirar que es esto que tenemos con esta forma así como de repollo cortado? Retículo. El RER, El RER, exacto. Tiene mucho retículo endoplasmático rugoso, porque va a producir mucha cantidad de proteína, ¿sí? Entonces dice, sin entrar en los detalles, analicemos los cambios que se producen. En primer lugar, los glóbulos blancos no diferenciados dejan la fase inactiva para dar lugar por división celular a un gran número de glóbulos blancos también no diferenciados. Bien, acá un alto, ¿sí? ¿Qué tipo de célula estamos hablando cuando estamos hablando de nuestras células? ¿Son procariotas o eucariotas? Eucariota. Eucariota. Eucariotas, exacto. ¿Y qué tipo de ciclo tenían las células eucariotas? Mitosis. Tenían mitosis, exacto. Perfecto. Entonces dice, luego estos glóbulos blancos no diferenciados se diferencian y se convierten en células productoras de anticuerpos. Como resultado final de ambos procesos, una vez diferenciados, estos linfocitos producirán anticuerpos específicos que reconocerán esa estructura que podría pertenecer, por ejemplo, a un virus o una bacteria. ¿Sí? Entonces van a producir esa proteína que lo que va a hacer es reconocer un virus o una bacteria. ¿Sí? Bien, dice, en la figura 3 muestra un esquema del ciclo celular eucariota. Acá dice G1, S y G2. ¿Qué parte del ciclo celular está representada ahí? La G1 no es la que la célula se prepara para dividirse, Sí, parte de la G1. sí. Esas tres etapas, ¿parte de qué gran etapa son? ¿La Profe, interfase? la- De la interfase, exacto.
O sea, G1, S y G2 son parte de la interfase. Y tenemos que la fase M es como la última porción del ciclo celular, ¿sí? Y esta G0 que tenemos acá, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Ahí salen las células para especializarse o esperar la muerte, ¿no? Claro, No sé. exacto. Es cuando no se sigue dividiendo más la célula. Es este estadio en donde hay como una pausa de la duplicación del material genético. O sea, no se llega a duplicar el material genético. Hay un poquito de aumento de tamaño de la célula, pero queda ahí, cumpliendo las funciones vitales, ¿sí? No se sigue preparando para dividirse, porque ya se especializó y bueno, se va a morir, ¿sí? El próximo paso es morirse. No se va a seguir reproduciendo. Y eso tiene que ver con lo que dice al principio que se divide en menor frecuencia. Se O divide en sea, menor frecuencia porque pasan ya a un periodo donde ya se retiran, no. claro, o sea, vamos a tener que, una vez que se dividió después del primer proceso, Sí. después se van a especializar, Se van haciendo su trabajo, sí, ¿no? Y una vez que hacen su trabajo, se retiran. ¿O claro, no es? exacto. Bien, Bueno, entonces, la pregunta 1 es, a partir de la información del texto, elabora una descripción de los eventos por los que pasa el linfocito no diferenciado en relación a las etapas del ciclo celular, de la figura 3. En tu explicación incluí todas las etapas necesarias para que un linfocito no diferenciado, que se describe en el texto, complete el proceso 1 señalado en la figura 2. O sea, tenemos el glóbulo blanco no diferenciado y te está diciendo que tiene que pasar de estar así a así. ¿Sí? O sea, que sean muchos. ¿Se entiende? Bien, en tu explicación incluí todas las etapas necesarias para que un linfocito no diferenciado que se describe en el texto complete el proceso 1 señalado en la figura 2. El texto debe contener los términos G0, interfase, material genético y mitosis. Y acá, ¿sí? Tenemos la rúbrica, ¿sí? Que la van a tener casi todas las preguntas del examen, ¿sí? No es literal un examen esto, ¿sí? Es parecido, ¿sí? Sobre todo las preguntas más complejas, no es que todas las preguntas son así. Hay un par, ¿sí? Que son un poco más complejas y van a tener que pensar, ¿sí? Bien, entonces dice que de la pregunta 1, para que la respuesta sea competente, o sea, lo más logrado, ¿sí? Tenés que identificar el proceso celular estudiado que se expresa en el proceso 1. La descripción inicia con el linfocito no diferenciado y culmina luego el proceso 1. Describe la situación mencionando las etapas propias del ciclo celular de esta célula eucariota, ¿sí? Y no menciona información no solicitada. Entonces, ¿qué explicación darían de qué es lo que pasa acá con esa célula? Primero que se cumple la división, la mitosis, ¿no? En la primera Claro, o etapa. sea, primero vamos a tener una fase de interfase. Silencio. Esperen. profe, Sí, ahí estamos. Entonces, vamos a tener que primero vamos a tener la interfase, ¿sí? Hay un proceso de agrandamiento de esta célula, ¿sí? sí. Aumento La del volumen, interfase vendría a ser la G1, ¿sí? S, 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 G2 y G2 M. y M. Entonces se produce ese proceso de división celular
Y después estas células, ¿en qué fase ya se van a quedar una vez que se produce la división? Se prepara para dividirse en el periodo G1, ¿o no? En estas que ya, o sea, ya la división acá se dio. Estas, ¿en qué estadio quedarían? En G0, En ¿no? G0. ¿En profase? No, en G0. O sea, una vez que ya se dio toda la división, ya pasamos por G1, S, G2 y todas las fases de la mitosis, que se produjo la división, porque acá tenemos una y acá tenemos muchas, ¿sí? Es Una vez cuando que ya se retiran del ciclo celular. claro, ahí ya se retiran del ciclo celular para especializarse, ¿sí? Claro. Entonces, lo que tendrían que desarrollar en esa pregunta es, bueno, todo el ciclo celular eucariota, ¿se entiende? Entonces acá tendrían que desarrollar eso, que fue lo que hicimos cuando trabajamos, creo que en la clase 2 con el ciclo celular, mitosis y todo eso. Bien. Después tenemos la pregunta 2, que dice, ¿por qué podemos asegurar que todas las células producto del proceso 1 producirán anticuerpos idénticos? Explicarlo en base a la función o rol del material genético. ¿Cómo va a ser esa célula? O sea, ¿van a ser diferentes estas células una de la otra? No, profe. Van a ser idénticas, ¿sí? Por eso, como van a ser idénticas porque se dividieron por mitosis, vamos a tener que tienen el mismo material genético, o sea, tienen la misma capacidad de producir esas proteínas porque están en el material genético que les indica cómo hacer esas proteínas. Bien, entonces dice, responde de manera directa, clara y contextualizada a la pregunta propuesta. Incluye una explicación que incorpora características del proceso de reproducción de las células eucariotas, en este caso linfocitos, y la función del material genético y su relación con las actividades de la célula. Nada, te dice, o sea, como el ADN va a ser el que le va a dar la información a la célula para saber cómo producir las proteínas, y si todas las células van a tener el mismo tipo de ADN, bueno, va a ser... Perdón, profe, cuando habla de linfocitos ya estamos hablando de células especializadas. Claro, exacto. Ok. Bien. Acá tenemos en la pregunta 3, el proceso completo inicia con un único glóbulo blanco no diferenciado y culmina, luego del proceso 2, con un gran número de glóbulos blancos diferenciados productores de anticuerpos. En la figura 4A muestra un glóbulo blanco no diferenciado y en la figura 4B un glóbulo blanco productor de anticuerpos. ¿Sí? ¿Ven qué tenemos acá? El retículo. El retículo, dice entonces. Describir al menos 2 diferencias entre ambas células representadas. Además, mucho más retículo, ¿qué va a tener? Mitocondrias. Mitocondrias, porque necesita mucha energía para producir eso, ¿sí? Entonces, dice, describe al menos 2 diferencias entre ambas células representadas en la figura 4A y 4B, citoplasma, cantidad de distintas organelas presentes o su ausencia. Y después dice, elegí una de las diferencias que incluiste en el punto anterior y elabora un texto donde expliques de qué manera se relaciona con la función del linfocito diferenciado, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparece más retículo endoplasmático rugoso en esa célula? Porque necesita mucha más proteína, digamos, Porque ¿no? va a producir mucha más proteína, exacto. A ver. Y después tenemos la pregunta 4, dice,
Según lo que hemos descrito hasta aquí, podemos entender que en la sangre están presentes glóbulos blancos diferenciados que producen anticuerpos y los secretan hacia su medio exterior, que es justamente la sangre. La mayor parte de los anticuerpos se ubican efectivamente en la sangre. Sin embargo, existe un tipo particular de anticuerpos que luego de ser producidos y secretados por los linfocitos diferenciados, pueden pasar de la sangre a la cercanía de los epitelios de las mucosas. O sea que vamos a tener anticuerpos también en el moco, ¿sí? Y después allí pueden ser transportados pasando de líquido extracelular cercanos a estos epitelios hacia la superficie de las mucosas, en contacto con el medio exterior. De esta manera, la presencia de estos anticuerpos contribuye a evitar el ingreso de los patógenos a través de la mucosa. En el esquema de la figura 5 se muestra el recorrido de este tipo especial de anticuerpos, tomando como ejemplo el epitelio del intestino, desde la célula que lo produce, pasando por las células que forman parte del epitelio que integra la mucosa, finalmente su ubicación en la capa mucosa, donde podrá entrar en contacto con microorganismos que hayan ingresado en los alimentos. Entonces tenemos el linfocito B que produjo el anticuerpo, o sea, esta proteína, y esto es englobado por la célula epitelial para luego ser liberado a la capa mucosa, ¿sí? Entonces, por endocitosis, la célula epitelial lo transporta hasta el mucus. Entonces dice, escribí en un texto en que describas el proceso que muestra la figura 5. Incluí en la descripción los términos endocitosis, exocitosis, membrana plasmática, vesícula y anticuerpo. ¿Por qué motivo el anticuerpo no puede pasar directamente entre las células del epitelio? Responder teniendo en cuenta la estructura del tejido. Bien, lo que acá tenemos, ¿sí?, es que la endocitosis, ¿sí?, es producida por la célula epitelial. La exocitosis es producida por el linfocito para liberar la proteína. Y no puede pasar porque, ¿se acuerdan que teníamos las uniones oclusivas, ¿sí?, que impide que cualquier cosa pase a través de las células, ¿sí? Y nada, acá termina, ¿sí? No es más que esto, ¿sí? Para el simulacro, ¿sí? Profe, Bien, consulta. sí. Las proteínas que generan como una llave, ¿no? Entre proteínas para que, para que ingrese hacia la célula. Claro, lo que va a tener la célula es como información de lo que puede o no entrar a la célula, ¿sí? Por eso esa proteína que tiene el coronavirus actúa medio como llave para entrar a la célula, ¿sí? Eso es lo que no tenía hasta antes del 2019, ¿sí? Esa proteína en la membrana que justamente le dice a las células nuestras humanas que, bueno, está bien que entre, ¿sí? Ok. Pues son proteínas que tienen nuestras células. ¿Alguna duda más? Profe, una Entonces, la consulta. pregunta, Lo- ah, Mucosa, ¿no, profe? Sí, Mm. no entendí. Decime de nuevo. no, yo decía que la pregunta 2 es más que bien se desarrolla la mitosis, ¿no? Claro, exacto. O sea, vos lo que tenés que desarrollar ahí es ciclo celular, o sea, la interfase y la mitosis. Pero no se vuelvan locos, traten de prepararse, ¿sí? O escribir un desarrollo de mitosis que no les llegue más de media carilla. Entonces ustedes, si llega a haber una pregunta de esas, ustedes ya saben que con eso ya está, ¿sí? Para el desarrollo de mitosis, ya está. No se vayan por las ramas. Profe, una Sí, consulta sobre la última pregunta. sí.
los linfocitos siempre actúan por fuera de la célula, siempre están afuera. Sí, A ver, bien, ¿alguna duda más? Bueno, ahí voy a subir a YouTube, ¿sí? El videíto. Y bueno, si les agarra alguna duda más, me mandan mensaje al grupo, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. genial, profe. Sí, Bueno, Gracias. dale un besito. Y se los dejo Gracias, también profe. para si lo quieren volver a ver. Gracias. Gracias, Nos profe. vemos, cuídense. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Chau, Hasta chau. luego. Chao.